Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Si bien el gobierno de Martín Vizcarra reaccionó de manera rápida frente al primer caso de coronavirus en el Perú, las medidas implementadas por el gobierno tuvieron puntuales debilidades. Por otro lado, el liderazgo del sector salud estuvo a cargo del ex ministro Víctor Zamora, el cual tomó como primera decisión la cuarentena obligatoria de la población, dando así el inicio a una etapa de desigualdad y medidas desfavorables hacia la población, generando una desconfianza por parte de esta. Frente a esta situación, muchos de los compatriotas hicieron valer sus derechos a través de la protesta. Sin embargo, en muchos casos no fueron tomados en serio. Si bien es conocimiento del público en general, debido a la pandemia generada por el COVID-19, el país entró en un estado de emergencia en donde se pudo presenciar un cambio en el pensamiento y confianza política por parte de la población, ya que pasaron de aplaudir a los policías desde sus ventanas a quejarse constantemente por la situación sanitaria, económica y política por la que atravesaba el país. Es por ello que a través de la presente investigación se buscó describir y analizar los cambios en la confianza política de la población peruana durante la pandemia del COVID-19. Para ello tomamos como población a la sociedad civil, Policía Nacional, trabajadores sanitarios, funcionarios públicos y autoridades del Perú. Para la metodología se procedió a realizar una revisión bibliográfica de artículos periodísticos, revistas, testimonios y opiniones de especialistas nacionales e internacionales para poder averiguar la opinión del público y la confianza sobre las medidas tomadas por el gobierno transitorio de Martín Vizcarra. Para poder realizar esta búsqueda se hizo uso de palabras claves como lo eran política, crisis política, desconfianza. Con la ayuda de herramientas de Google se pudo hacer un filtrado de esta información para poder tener un mejor acceso a ella. El Perú ha sufrido el impacto de epidemias y pandemias a lo largo de su historia. Una de ellas fue la epidemia del cólera que apareció por primera vez en nuestro país a principios de 1991, en Chancay, y logró extenderse rápidamente a lo largo y ancho del territorio nacional. No obstante, a pesar de las dificultades económicas originadas en el primer mandato del desaparecido expresidente Alan García, además de las carencias en infraestructura y logística, se pudo controlar exitosamente la epidemia. Evidencia de ello fue que el Perú tuvo una de las tasas de letalidad más bajas en el mundo. 18 años después, surgiría una nueva amenaza de dimensiones globales, la influencia H1N1. Aunque el Perú tomó medidas tempranas para evitar la importación de este virus, el virus logró finalmente entrar al país. Poco después, la Dirección General de Epidemiología informó que la mayoría de los contagios ocurrían entre niños y adolescentes menores de 19 años. Tras esto, el gobierno de entonces suspendió las clases en instituciones de educación básica. La medida, que contó con respaldo popular, logró reducir el contagio en un 60%. En cambio, la población no apoyó la clausura de actividades públicas como el desfile militar. Ambas enfermedades develaron las carencias que hasta hoy persisten en el sector sanitario, y si bien fueron controladas, este se debe en gran parte a la baja contagiosidad de estas en comparación con el COVID-19. En diciembre de 2019, una nueva especie de coronavirus bautizado posteriormente como SARS-CoV-2 surgió en la ciudad de Wuhan, en China. Este nuevo virus se propagó en pocos meses por el resto del mundo, causando estragos incluso en los países con los mejores sistemas de salud, además de numerosas pérdidas humanas. Tras detectarse el primer caso de COVID-19 en Perú, el 6 de marzo pasado, el gobierno rápidamente implementó una serie de medidas restrictivas con la intención de evitar la expansión del virus. Por ejemplo, se prohibieron las reuniones de más de 300 personas y la suspensión de vuelos dirigidos y provenientes de Asia y Europa, lugares donde el virus se había expandido de manera acelerada. Al cabo de unos días, los contagios aumentaron de modo vertiginoso. El Estado respondió con el establecimiento de una cuarentena general y el cierre de fronteras.
Además, el gobierno otorgó 100 millones de soles para reforzar los servicios de salud, la prevención, el control, la respuesta sanitaria de la población. Tales acciones le valieron la admiración internacional, asimismo la aprobación y el entusiasmo inicial de la población, que poco a poco iría menguando. El gobierno implementaría una serie de medidas y acciones para frenar el coronavirus, entre ellos la adquisición de pruebas rápidas, pese a los cuestionamientos de su efectividad, y el reemplazo de la ministra de Salud Elizabeth Inostroza por el médico Víctor Zamora. El nuevo ministro declararía después que lo peor aún estaba por pasar y exhortaba a la población a tomarse de las manos y a pedir a sus dioses. Estos acontecimientos generaron polémica. En abril, el gobierno de Vizcarra implementaría una nueva medida, el pico y placa, restringiendo así la circulación de los peruanos según su género para reducir la curva de contagio que hasta ahora había superado los 13.000 casos confirmados. Para abril, la cuarentena y las medidas anteriores no estaban dando resultados. Muchos peruanos habían quedado sin empleos y sus ahorros, quienes tenían, estaban desapareciendo. Esto obligó a muchas de estas personas a salir a las calles a trabajar. Además, se formaron caravanas de personas intentando volver a sus lugares de origen, tras quedarse desamparadas en la capital, puesto que el hambre y la pobreza eran más urgentes que el mismo virus. Tales sucesos demostraban que la pandemia no afectaba a todos por igual, y eran las personas más pobres quienes más perjudicados resultaban. En mayo, con los hospitales colapsados y la enorme cifra de enfermos, la población empezaba a utilizar métodos caseros para prevenir contagiarse. Sin embargo, esta misma desconfianza en el sistema de salud, el miedo y el desconocimiento de la población provocó que medicamentos como la citromicina, la hidroxicloroquina e ivermectina fueran adquiridos sin recetas médicas, pese a que científicamente no estaban comprobadas su eficacia para evitar o curar el virus. Más lamentablemente, fue la acción de algunas autoridades sanitarias que promovían irresponsablemente el dióxido de cloro como tratamiento. En julio, tras el inicio del desconfinamiento, la cantidad de contagios y muertes aumentaron a niveles críticos. El gobierno actuó, pero fracasó, provocando un nuevo cambio en la cartera de salud. En agosto, el gobierno dio al país una esperanzadora noticia. Anunció que el gobierno estaba en un proceso de adquisición de 30 millones de vacunas contra el COVID-19 de 5 laboratorios extranjeros. Se esperaba proteger así al 90% de la población del país. Sin embargo, como ahora sabemos, nunca se llegó a dar, lo que demostró otra vez la improvisación y la paupérrima capacidad en la gestión pública. A la decepción se sumaría un problema más. Decenas de médicos salieron a las calles de la capital a protestar para exigir un aumento en el presupuesto estatal destinado al sector de salud. La pandemia, pues, había demostrado las consecuencias del abandono del sector salud. A finales de agosto, el Perú lideraba una de las listas más penosas. Se había convertido en el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19, según la Universidad Johns Hopkins, pese a que fuimos uno de los primeros países que impuso medidas y restricciones para combatir la expansión de la nueva enfermedad. Según la revista digital BBC News, se debería a 4 factores: las deficiencias en el sistema de salud, al enfoque en cuidados intensivos en vez de la prevención, la escasez de oxígeno, al incumplimiento de las restricciones y, paradójicamente, a la reacción del gobierno. Por ejemplo, los bonos que ayudaron a muchas familias también significaron la aglomeración de estas en las afueras de los bancos. Septiembre, pues, inició con el escándalo político que involucraba al presidente en actos de corrupción. Esto permitió al Congreso de la República amenazar con una vacancia presidencial. Pese a todo, según una encuesta de Ipsos, hasta octubre el 78% de los peruanos estaban de acuerdo con que Vizcarra continúe como presidente y sea investigado al concluir su mandato. El 9 de noviembre, Martín Vizcarra fue vacado finalmente con 105 votos a favor, 19 en contra, 4 abstenciones. Salgo de Palacio Gobierno como entré hace 2 años 8 meses, con la frente en alto. Al día siguiente, Manuel Merino, presidente del Congreso, juró como nuevo presidente sin legitimidad ciudadana. Al descontento de los ciudadanos,
fue histórico, especialmente en los jóvenes, los cuales empezaron a movilizarse como nunca antes en diversas ciudades del país para manifestar su rechazo. En medio de la violencia por la represión policial, el pueblo se unió. Se formaron brigadas de primeros auxilios para atender a los heridos. Merino renunció al 5º día de proclamarse el presidente. Finalmente, Francisco Sagasti asumiría el cargo de presidente interino, y así pues, el Perú tuvo 4 presidentes en 5 años. Perú fue uno de los primeros países en tomar medidas para contrarrestar la pandemia. Sin embargo, hoy es uno de los más afectados, pasando por una triple crisis: sanitaria, económica y política, debido a la desigualdad y corrupción fuertemente arraigados en la sociedad. Las medidas que tomó el gobierno al principio fueron acatadas con total aceptación por parte de la población, pero con el tiempo, quienes viven el día a día se vieron en la necesidad de salir a las calles, demostrando que le tienen más al hambre que al coronavirus. El sistema de salud fragmentado y sobrecargado, con bajo presupuesto y baja disponibilidad de equipos, así como la precaria infraestructura, fueron mermando la confianza en la población. Por otro lado, la crisis política alcanzó su tope con la destitución de Martín Vizcarra como presidente del Perú, porque provocó que decenas de miles de peruanos salieran a las calles a protestar a pesar de estar en medio de una pandemia. Hoy, los trabajadores de salud y las fuerzas del orden, a pesar de todo, siguen luchando contra la expansión del coronavirus y los estragos que ocasiona. Y los peruanos estamos pendientes de lo que pasa en el país, sin mostrarnos indiferentes. Únete a la guerra de los que sobran. Diez regiones están en el grupo extremo, lo que exige confinamiento, es decir, cuarentena.